En los últimos días se ha publicado mucho sobre una posible relación entre la vacuna de AstraZeneca, hoy conocida con el nombre comercial de Vaxzevria, y algunos casos de trombocitopenia y trombosis. La verdad es que los inusuales accidentes cerebrovasculares y trastornos de la coagulación, registrados en al menos 30 casos, han preocupado tanto a pacientes como a médicos e investigadores desde que a principios de febrero una enfermera de 49 años murió por complicaciones debidas a trombos tras ser vacunada en Austria. A principios de marzo, varios países europeos suspendieron el uso de esta vacuna porque estos casos podrían estar relacionados con cerca de 15 muertos, asunto que nadie quería tomarse a la ligera. La verdad es que la mayoría de estos países reasumieron pronto la vacunación con Vaxzevria luego de que la Agencia Europea de las Medicinas, conocida como EMA por su sigla en inglés, así lo recomendara en una rueda de prensa el 18 de marzo, argumentando que los beneficios de la vacuna son superiores a sus riesgos. De todos modos, la EMA siguió investigando el tema y convocó a un amplio comité de expertos para el 29 de marzo que debería sacar sus conclusiones alrededor del 7 de abril, que es el día de hoy. Lo cierto del caso es que en algunos pacientes vacunados con AstraZeneca se presenta una combinación muy rara de síntomas caracterizada por trombos generalizados, un bajo recuento de plaquetas y a veces hemorragias. Este cuadro clínico se parece a un raro efecto secundario de la heparina llamado trombocitopenia inducida por heparina. Este cuadro clínico ya recibió incluso el nombre de síndrome de trombocitopenia protrombótica inducido por una vacuna, BIPIT por su sigla en inglés, cuya caracterización fue hecha por Andreas Greinacher, un especialista alemán, y se encuentra como preliminar para publicación en Research Square. La Sociedad Alemana para el Estudio de la Trombosis y la Hemostasia, de la cual Greinacher es miembro, ha publicado una serie de recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento de esta rara condición. Para algunos autores, aunque la relación causa-efecto no es fácil de probar, parece mejor usar esta vacuna solo en las personas mayores con alto riesgo de morir por COVID-19. Varios países europeos han empezado a indicar el uso de esta vacuna solo en adultos mayores. Los mayores de 55 años en Francia, los mayores de 65 en Suecia y Finlandia y los mayores de 70 en Islandia. La situación tiene a todo el mundo caminando en una cuerda floja, pues es importante que la profesión médica conozca estas preocupaciones, evitando sembrar un pánico que podría ser innecesario. El tema se complicó un poco más el 6 de abril cuando el jefe de vacunas de la Agencia Europea de las Medicinas, Marco Cavalleri, dijo a la prensa que el regulador había concluido que la vacuna de AstraZeneca era la causa de los raros pero graves eventos de coagulación que se han notificado en varios países. Casi de inmediato, la agencia emitió un comunicado en el que afirmaba que aún no había concluido que existiera una relación causal y que su investigación seguía en marcha. Canadá y varios países europeos han suspendido el uso de la vacuna en adultos jóvenes y de mediana edad porque la mayoría de los acontecimientos adversos se han producido en personas de entre 30 y 40 años. El Wall Street Journal informó también el 6 de abril que la Universidad de Oxford, donde se desarrolló la vacuna, había suspendido un estudio que se venía realizando en niños de 6 a 17 años mientras espera más información sobre la investigación. Lo cierto del caso es que todo el mundo está pendiente del reporte del comité convocado por la Agencia Europea de las Medicinas. Pues bien, este reporte acaba de salir y contárselos es el objetivo de este video. El Comité de Seguridad de la Agencia Europea de las Medicinas, conocido como PRAC, reportó el 7 de abril que los inusuales trombos asociados a un bajo conteo de plaquetas deben considerarse como efectos secundarios muy raros de Vaxzevria y así deben ser plasmados en los documentos sobre dicha vacuna. Para llegar a esta conclusión, el comité tuvo en cuenta todas las pruebas disponibles en la actualidad, incluido el asesoramiento de un grupo de expertos ad hoc. La agencia le notifica a la comunidad científica y a las personas que reciben la vacuna que deben ser conscientes de la muy rara posibilidad de que se produzcan casos de trombos asociados con bajos niveles de plaquetas en la sangre, la mayoría de las veces en las 2 semanas siguientes a la primera dosis de la vacuna.
Hasta ahora, la mayoría de los casos notificados se han producido en mujeres menores de 60 años, pero no se han confirmado los factores de riesgo específicos porque, entre otras cosas, la mayoría de los vacunados inicialmente con esta vacuna fueron mujeres. El PRAC observó que los trombos se producían en los senos venosos del cerebro y en el abdomen, presentándose como trombosis de las venas del sistema esplácnico. También se han detectado trombos arteriales. Este cuadro clínico se asocia a trombocitopenia y en ocasiones a hemorragias. El comité llevó a cabo una revisión en profundidad de 62 casos de trombosis del seno venoso cerebral y 24 casos de trombosis de las venas esplácnicas notificados en la base de datos de seguridad de medicamentos de la Unión Europea hasta el 22 de marzo del 2021. 18 de esos casos fueron mortales. Los casos procedían principalmente de los sistemas de notificación espontánea de la Comunidad Económica Europea y del Reino Unido, donde unos 34 millones de personas han recibido la vacuna. La agencia es enfática en que el evento secundario reportado es muy raro y los beneficios generales de la vacuna para prevenir la COVID-19 superan con creces los riesgos. De todos modos, han solicitado nuevos estudios y modificaciones de los que ya están en marcha para obtener más información y tomar las medidas que sean necesarias. El PRAC subraya la importancia de un rápido tratamiento médico especializado cuando se presente este efecto secundario. Resulta entonces importante que los pacientes acudan al hospital si tienen alguno de los siguientes síntomas: dificultad para respirar, dolor en el pecho, edema de los miembros inferiores, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos como dolor de cabeza intenso y persistente o también visión borrosa o pequeños hematomas debajo de la piel, o sea, petequias en un sitio diferente al de la inyección de la vacuna. En teoría, la EMA publicará una guía para el tratamiento de este problema, pero cuando estaba haciendo el video aún no la había publicado. Me imagino que podrá buscarse donde la EMA sugiere que se haga. Hay disponible una guía terapéutica publicada en Science Table que, aunque no es la oficial de la EMA, puede consultarse. Es importante tener en cuenta que esta revisión se llevó a cabo en el contexto de, entre comillas, una alerta de seguridad y con algún grado de afán. Una alerta de seguridad es la información sobre un acontecimiento adverso nuevo o no bien documentado que está potencialmente causado por un medicamento como una vacuna y que justifica una mayor investigación. Hay que tener en cuenta que la evaluación científica de la EMA respalda el uso seguro y eficaz de las vacunas para COVID-19. Las recomendaciones de la EMA son la base sobre la que cada estado diseñará y aplicará sus propias campañas nacionales de vacunación que pueden variar de un país a otro en función de sus necesidades y circunstancias nacionales, como las tasas de infección, las poblaciones prioritarias, la disponibilidad de las vacunas y las tasas de hospitalización. En resumen, como fue revelado en la rueda de prensa, es cierto que la vacunación con AstraZeneca puede asociarse con muy raros casos de trombocitopenia y trombosis que podrían incluso llegar a ser mortales. La Agencia Europea de las Medicinas sigue soportando el uso de esta vacuna y recomienda que este tipo de eventos se publiquen dentro de la lista de eventos adversos potenciales que deben ser conocidos por médicos y pacientes. Mientras se desarrollaba la rueda de prensa, Gran Bretaña ajustaba sus directrices de vacunación, diciendo que a los adultos menores de 30 años se les debe ofrecer una alternativa a la vacuna nacional desarrollada en cooperación con la Universidad de Oxford. La prensa internacional ha registrado este reporte de la EMA, destacando que este tema podría complicar los planes de vacunación en todo el mundo. La EMA ha estimado que el riesgo para los menores de 60 años es de aproximadamente de 1 en 100.000. Sin embargo, esta cifra no deja de ser solo una estimación. La doctora Emer Cook, directora de la Agencia Europea de las Medicinas, ha dicho que, entre comillas, esta vacuna ha demostrado ser muy eficaz para prevenir la enfermedad grave y la hospitalización y está salvando vidas. La vacunación es extremadamente importante para ayudarnos en la lucha contra el COVID-19 y tenemos que utilizar las vacunas. En lo que a mí respecta, y a no ser que aparezca nueva información, si la vacuna de AstraZeneca es la que se me ofrece, la recibiré sin dudarlo y estaré atento a los síntomas que podrían sugerir un eventual y muy raro efecto secundario severo. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó, si les resultó de alguna utilidad, si les enseñó algo, los invito a compartirlo en sus redes, a regalarle un like y a suscribirse al canal,
activando la campanita allá abajo que les garantiza que les van a avisar que los van a incomodar cuando suba un nuevo video.